Hoy hablaré un poco sobre cómo fabricamos en pequeño. Y es que, bueno, hasta el momento supongo que los que habéis asistido a otras charlas durante, bueno, estos Vermús de nanociencia, habéis visto que hay muchísimas cosas en el nanomundo que son nuevas y que nos impresionan porque son bastante distintas a lo que estamos normalmente acostumbrados. O sea, normalmente hablamos de lo que son los fenómenos a nanoescala, ¿no? O sea, la física, cómo se comporta, y la química y otras ciencias, cómo se comportan en el nanomundo. Y normalmente nos vamos directamente a hablar de lo que son las aplicaciones, o sea, de esos fenómenos, cómo los podemos usar para después mejorar la tecnología o nuestra calidad de vida, ¿no? Pero, bueno, así pensando, no sé, creo que nos dejamos siempre por el camino una parte que es bastante importante, que es entre lo que es el estudio de los fenómenos a nanoescala y lo que son las aplicaciones. Hay la manipulación, hay la creación, la síntesis de estos nanomateriales y nanoestructuras, ¿no? Que nos llevan a poder aplicar finalmente aquello que teóricamente conocemos, como son los fenómenos a la nanoescala. Y por eso decidí hacer esta presentación un poco orientada a la síntesis y a la nanofabricación para romper un poco una lanza en esta parte que siempre es un poco la más olvidada de todo este nanomundo, ¿no? Vale, supongo que es bastante intuitivo, pero en principio no usamos nanollaves inglesas ni nanomartillos para construir el nanomundo. De hecho, es bastante menos intuitivo, o sea, no usaremos las mismas técnicas ni las mismas estrategias que usamos como para hacer las piezas de una tostadora, por ejemplo, o de un coche, sino que es bastante más complicado, es muy complejo el trabajar en crear el nanomundo. Básicamente, uno de los hándicaps que tenemos más importantes es que no vemos lo que estamos haciendo. Dejando a un lado técnicas bastante específicas, normalmente tú tienes tu muestra o tus precursores y los pones dentro de una máquina o dentro de algún tipo de sistema y cuando salen es cuando realmente ves si aquello que tú esperabas ha salido o no ha salido. Así que vamos un poco a ciegas. Y esto hace que esta nanofabricación, esta síntesis, sea bastante compleja y que además la optimización sea de estos procesos sea bastante larga y a veces un poco tediosa incluso. Por eso también, insisto, romper un poco una lanza por esta parte del nanomundo, de la creación de nanoestructuras, que al fin y al cabo, bueno, es bastante importante y también es importante que también le demos un poco de importancia. Vale, básicamente tenemos dos grandes estrategias para poder hacer esta construcción del nanomundo. Por un lado tenemos lo que es la síntesis y por otro lado tenemos la nanofabricación. La síntesis, que un poco de definición parcialmente sacada de la RAE, simplemente es la creación de compuestos que en nuestro caso están nanoestructurados a partir de elementos muy simples. Sería como un ejemplo bastante visual y que creo que todos podemos más o menos entender fácilmente. Sería como construir un Lego. En un Lego tenemos nuestras piezas, ¿no? Pequeñas, de distintas formas, de distintos colores, ¿no? Y a partir de aquí lo que podemos hacer es construir algún tipo de estructura. En el caso de la síntesis, normalmente hablamos de esta construcción, no son piezas del Lego, obviamente, sino que son lo que llamamos los precursores, que son aquellos elementos con los que queremos construir nuestros distintos, o sintetizar nuestros distintos nanoestructuras. Hablamos normalmente que sintetizamos nanopartículas, nanohilos, nanotubos, capas delgadas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas técnicas de síntesis, casi hay una en cada esquina y, bueno, de hecho, dependen de qué estrategias usamos para poder hacer esta construcción. Puede ser físicas, químicas, físico-químicas, que si se hacen en fase gas, en fase líquida. Hay un montón, así que en principio en la síntesis podemos estar aquí hablando horas y horas y horas sobre la síntesis de materiales nanoestructurados. Por otro lado tenemos la nanofabricación, que quizá es un poco más intuitiva para nosotros, básicamente es fabricar en nano, punto, no tiene más. Básicamente lo que se hace en la nanofabricación es un moldeamiento de un substrato que tenemos,
normalmente son obleas de silicio, y lo que hacemos es hacer un seguido de pasos, un seguido de procesos, que lo que nos permiten es nanoestructurar la superficie de estas obleas. Esta aproximación es, quizá hay menos tipos de procesos, por decirlo de algún modo, no es tan extenso como lo que sería la síntesis, pero un poco la gracia sería que el hacer distintos pasos de forma recursiva, de forma cíclica, nos permite hacer finalmente los materiales que queremos. Aquí yo tuve que hacer tuve que escoger entre hablar sobre la síntesis o hablar sobre la nanofabricación, porque obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo. Y bueno, escogí hacer la nanofabricación porque creo que es lo que es más intuitivo para nosotros, y además porque, como he comentado, la síntesis es muy extensa y no nos daría con los 20 minutos que tenemos de Permo. Así que sigo por la nanofabricación. Vale, está todo controlado, ¿sí? Esto es importante esta frase. ¿Por qué? Supongo que ya llevan unas cuantas charlas o saben más o menos lo que es un nanómetro, que es el nanomundo, ¿no? Pero para que se hagan una idea, el mundo nano es como coger una aguja de coser, ¿no? Y dividirla en 1.000.000 de partes. Por tanto, estamos hablando de cosas muy, muy, muy pequeñas. Así que si yo estuviera trabajando, nanofabricando, en un laboratorio que esté al aire libre, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona, que tenemos polución, etcétera, etcétera, cualquier partícula que pudiera llegar sobre mi substrato, sobre mi nanochip, lo destruiría, básicamente, porque estamos hablando de esas cosas que son muy pequeñas, así que cualquier cosa los puede afectar. Por eso digo que está todo controlado. Para trabajar en nanofabricación tenemos que trabajar en ambiente controlado, donde se llaman salas blancas o salas limpias, ¿sí? En estas salas, tienen aquí una imagen para que se haga un poco la idea de cómo son. Se controla casi todo, se controla la temperatura, la humedad, la presión, hasta el número de partículas por metro cúbico. Como decía ahora, no podemos tener cualquier partícula en el ambiente porque puede dañar nuestras estructuras, y también el flujo de aire. Finalmente, en algunos casos bastante concretos, para algunas aplicaciones, también la iluminación se llega a controlar. Esto lo veremos más tarde. Así que, de este modo, podemos controlar en qué condiciones estamos haciendo nuestras muestras. O sea, si afuera está lloviendo y hace humedad, o si hace sol y hace un día muy seco, todas estas variaciones climáticas que podrían afectar a nuestra nanofabricación, finalmente, si trabajamos dentro de estas salas blancas, no afectarán a lo que estamos fabricando. ¿Vale? He hablado del ambiente, pero nosotros tenemos que entrar dentro de esta sala blanca, ¿no? Tenemos que interactuar con nuestras muestras para poder manipularlas, para poder hacer la nanofabricación. Y es que nosotros somos un activo bastante importante de partículas y de posibles riesgos para nuestros dispositivos. Aquí un poco de broma, ¿no? O sea, para entrar en una sala blanca no podemos entrar de cualquier forma, no nos tenemos que cubrir el pelo porque el cabello puede dañar también las muestras, tenemos que llevar guantes, la ropa que llevamos también puede aportar partículas que pueden dañar las muestras, así que nos tenemos que vestir un poco, de una forma un poco graciosa, digamos, que tenemos que cubrirnos la cabeza, cubrirnos el cuerpo para que nuestra ropa no dañe, no aporte más nanopartículas de las que debería haber dentro de la sala blanca, nos cubrimos también los pies y finalmente las manos. Así que, que un poco de broma, ya les digo que este de aquí es normalmente la aproximación más real a cómo nos vemos dentro de una sala blanca. Vale, muy bien. Ya tenemos el sitio donde queremos trabajar. Es un sitio controlado y también nos controla a nosotros. Nosotros nos tenemos que cubrir para no afectar a nuestros dispositivos. ¿Vale? Como he dicho antes, en una sala blanca, la nanofabricación, consiste en distintos procesos, distintas técnicas. Nos tenemos que ir moviendo de un lado para otro para poder finalmente construir modelar esos substratos con los que queremos trabajar y con los que queremos al final hacer un chip o hacer cualquier material nanoestructurado. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de una sala blanca?
Generalmente aquí lo he resumido en 4 grandes bloques, hay muchísimos más otra vez, pero para hacer un poco fácil y no alargarme mucho hoy, en primer lugar tendríamos lo que es la litografía, que ahora mismo explicaré lo que es. Después tendríamos un seguido de técnicas que se podrían agrupar dentro de lo que sería el depósito de capas delgadas. Después tendríamos otras técnicas que son las técnicas de grabado. Y finalmente, obviamente, como he dicho antes, muchas veces vamos a ciegas mientras estamos haciendo la nanofabricación o la síntesis. Así que necesitamos tener también caracterización, alguna forma de poder ver lo que estamos haciendo entre un paso y otro dentro de la sala blanca. Así que normalmente dentro de las salas limpias podemos encontrar más o menos estos 4 grandes grupos de técnicas para poder trabajar. ¿Vale? Empiezo con la litografía y es que, como he dicho antes, tenemos que hacer un seguido de pasos, ¿sí? Y normalmente estos pasos empiezan con una litografía. La litografía no nos permite nanoestructurar nuestro material, pero sí que nos ayuda a transferir algún tipo de dibujo, un patrón, una pauta sobre nuestro sustrato, ¿sí? Al fin y al cabo lo que queremos es hacer dibujos, tener distintos motivos sobre nuestro sustrato. Así que para hacer esto lo que usamos es la litografía. En primer lugar, tendríamos lo que es el depósito y aquí entra una de nuestras amigas, que es la fotorresina. La fotorresina es la que nos permitirá hacer la transferencia de este patrón o esta pauta. ¿Sí? La fotorresina es un material que es un polímero que es fotosensible. La palabra fotosensible ya nos da un poco de pistas, ¿no? Fotosensible significa que es sensible a la luz. De hecho, por esto antes decía que una de las cosas que controlamos dentro de la sala blanca puede ser la iluminación. ¿Por qué? Porque esta fotorresina, que es sensible a la luz, rompe, como es un polímero, al fin y al cabo, rompe las cadenas del polímero cuando es irradiado por luz, normalmente ultravioleta. Así que estoy diciendo muchas cosas. Tenemos una fotorresina que es sensible a la luz ultravioleta y esta es la que nos permitirá hacer el patrón, transmitir una pauta sobre la superficie con la que queremos trabajar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es depositar este material fotosensible sobre nuestro sustrato. Muy bien, primera parte hecha. Ahora viene la exposición y es la parte más importante. Como viene aquí en este esquema, lo que hacemos durante la exposición es irradiar nuestra muestra con esta luz con la que nuestra fotorresina es fotosensible. Pero no la irradiamos de cualquier de cualquier forma. Lo que hacemos es poner una máscara encima que lo que hace es tapar unas partes y dejar al descubierto otras partes de esta superficie. ¿Qué es lo que hará esto? Hará que cuando hagamos la exposición con la lámpara de ultraviolados, solo algunas partes se verán afectadas por esta luz y otras partes no. ¿Qué es lo que hace esta luz ultraviolada? Lo que hace es romper esas cadenas de polímero que están en la fotorresina. Al romper estas cadenas, lo que hacemos es hacer más débil, estamos debilitando la fotorresina. Y aquí viene el último paso, que es el revelado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos zonas en las que la fotorresina es más débil y zonas donde no lo es, al ponerlas dentro de un baño químico, aquellas zonas que son más débiles se acaban disolviendo dentro de este baño químico. Y al disolverse, finalmente obtenemos lo que es nuestro patrón, nuestra pauta transferida sobre el substrato. Como pueden ver, tenemos 2 niveles. Tenemos el nivel directamente sobre la superficie, que es donde la fotorresina se ha ido, y después tenemos el nivel donde hay aún fotorresina. He dicho muchas cosas, muchos pasos, muchas condiciones, pero al fin y al cabo una litografía es lo que hacemos cuando vamos a la playa en verano. Por eso tenemos a este señor aquí, también haciendo el vermo. Al fin y al cabo, cuando vamos a la playa, nosotros tenemos nuestra piel, ¿no? Nuestra piel, cuando es irradiada por el sol, se pone de color más moreno. Al fin y al cabo, pues nuestra piel vendría a hacer un poco el papel de lo que es la fotorresina. Después nos vamos a la playa, ¿no? Llevamos nuestro bañador, el bikini, la camiseta de manga corta, de tirantes y los pantalones cortos. Esta ropa lo que hace es de máscara. Si yo me pongo a tomar el sol, aquellas zonas que están cubiertas por ropa no quedarán expuestas a la radiación, por lo tanto quedarán de color blanco, mientras que aquellas que sí que están expuestas a la radiación quedarán de color
más marrón, un color más, con un color, sí, un color más marrón. Así que, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo cuando vamos a la playa es una litografía, ¿vale? Como he dicho, la litografía en sí no nos permite obtener de entrada lo que es un material nanoestructurado. A partir de lo que es la litografía, a partir de este resultado final con estos dos niveles sobre substrato y sobre fotoresina que obtenemos, podemos finalmente hacer la nanofabricación. ¿Y ahora qué? Pues ahora es cuando podemos escoger lo que queremos hacer. Podemos hacer distintas cosas y aquí es donde vienen los dos últimos, dos de los dos grandes grupos que antes comentaba. Por un lado hay lo que es el depósito de las capas delgadas y por otro lado había lo que es el grabado. El depósito de capas delgadas no es más que simplemente depositar algún tipo de material, por ejemplo un metal, sobre aquella estructura que ya tenemos después de la litografía. Al depositar el metal veremos que nos queda metal como en dos niveles, ¿no? Sobre el sustrato directamente y sobre la fotoresina. Y finalmente podemos hacer una extracción de la fotoresina junto con el metal que tiene encima y simplemente nos quedará aquel metal que ha estado depositado directamente sobre el sustrato. Esta técnica, de hecho, se usa bastante para los circuitos integrados, que supongo que todos más o menos hemos visto en algún momento que tenemos en los teléfonos móviles o en las tablets o en los portátiles, los ordenadores. Usan precisamente esta aproximación de aquí para hacer las guías de cobre, ¿no? Por donde los electrones irán para conectar los distintos dispositivos que tenemos en una placa de circuito integrado. Otra aproximación podría ser el hacer un grabado. Un grabado, al fin y al cabo, es simplemente quitar parte del material. Como tenemos un seguido de ventanas que han dejado, ¿no? Al tener fotoresina y al tener simplemente substrato, podríamos perfectamente bombardear o poner nuestra muestra en un líquido y esto lo que haría sería quitar material, ¿no? Para hacer algún tipo de estructura 3D, como podría ser en este caso unos pilares. Insisto, a partir de aquí es simplemente poner imaginación y dependiendo de qué queremos hacer, podemos repetir otra litografía, podemos hacer depósito de otras capas delgadas, podemos hacer otros tipos de grabado, etcétera, etcétera. Así que la nanofabricación, básicamente con estos tres grandes bloques, lo que es la litografía, el depósito de capas delgadas y de grabado, nos permite hacer dispositivos bastante complejos, simplemente con ir repitiendo distintos pasos, con distintas condiciones. ¿Vale? No me alargo más, simplemente muchísimas gracias por vuestra atención y si hay preguntas, encantada de responderlas.